Si tienen algún problema de visualización o lo que sea, me paran y me dicen, no, no hay ningún tipo de problema. Vale, está todo presentación, lo ven todo bien, ¿no? Hola. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, comentarles un poco qué es la Fórmula Student. Pues la Fórmula Student es un proyecto formativo, que es un proyecto interuniversitario de universidades del mundo. Comenzó llamándose Fórmula SA en Estados Unidos y posteriormente nació Fórmula Student, que es únicamente en Europa. Básicamente el proyecto consiste en desarrollar, o sea, en fabricar y diseñar un vehículo de competición. Como ven, se desarrolla por todo el mundo estas competiciones. Hay competiciones tanto en Estados Unidos como Fórmula SA de Michigan, que es la que podemos ver. También hay en Reino Unido, Fórmula Student Germany, que es el padre de todas las competiciones prácticamente ahora mismo, es la competición más importante a la que se puede acceder, y Fórmula Student Spain. Bueno, pues en general en la Fórmula Student podemos ver tres tipos de vehículos, que son los vehículos de combustión, los vehículos eléctricos y los vehículos driverless. En nuestro caso, se decidió hace 4 años cuando comenzó el equipo que íbamos a fabricar un vehículo eléctrico. Y ahora mismo nos encontramos también desarrollando un vehículo driverless debido a un cambio de normativa que habrá en los próximos años. Bien, pues estos monoplazas no se busca que se evalúen como la Fórmula 1, donde tú buscas que el vehículo más rápido con el piloto más rápido y ver qué coche es más rápido en una carrera. No, esto no es ningún tipo de carrera. Estos son pruebas de ingeniería, de gestión de un proyecto, todo esto. Entonces el proyecto lo dividimos en dos, en pruebas estáticas y en pruebas dinámicas. En estas pruebas estáticas, básicamente tenemos que un plan de negocio donde presentamos el proyecto a una de empresa donde tenemos que venderlo, el Cost and Manufacturing Event, que básicamente es donde nos encargamos del tema de los costes, de presentar los costes de fabricación y los costes de diseño que ha tenido el proyecto, y el Design Event, donde los jueces nos evalúan cómo ha sido el diseño del vehículo. Es muy importante, estas pruebas son evaluadas de esta categoría, o sea, son por ejemplo ingenieros de Fórmula 1 que van allí y nos evalúan estas pruebas y varias gente así. Y bueno, y luego vienen las pruebas que son las más visibles, que son las pruebas dinámicas, que está la SkillPad, que es una prueba, estas son únicamente las pruebas de vehículo eléctrico y vehículo de combustión. Los driverless cambian un poquito y son un poco diferentes, pero bueno, en líneas generales son estas. La SkillPad es un circuito en 8, donde se busca ver la eficiencia de las suspensiones y ver la respuesta del coche, la acceleration, que como su propio nombre indica, es una recta de 75 metros en la que el vehículo en el menor tiempo posible, el autocross y por último el endurance y la eficiencia event. El autocross es como si fuera una vuelta rápida a un circuito, y la endurance y la eficiencia es una prueba de resistencia, que el vehículo, o sea, de hecho es la prueba más complicada. Hay muchos equipos que ni siquiera han podido acabarlas y tienen 10 años de experiencia en la competición, y básicamente se busca eso, o sea, se busca que el vehículo sea que resista esos 20 kilómetros y que sea lo más eficientemente posible en los 20 kilómetros eso. Mira, perdona Dime. interrumpirte, pero es que lo que es la comunicación con nosotros se te está cortando. O sea, hay palabras que se cortan, que se te para la cámara y demás. No sé si es un Mm, problema de internet o del propio Google. sí, seguramente. Déjame revisarlo. Está bien. Mira. Bueno, ¿dónde se quedó más o menos? ¿Dónde? No, o sea, tú seguías hablando, se te cortaban palabras y seguías después. O sea, pero fue desde el principio, pero más o menos yo creo que todos lo hemos entendido lo que has dicho. Vale, si hay algún problema o lo que sea, me preguntan después en la ronda de preguntas, no hay problema. Vale, vale, gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, y nada, eso. Oye, si se me vuelve a entrecortar lo que sea, no duden en decírmelo y yo vuelvo a repetir lo que sea, no hay problema. Y bueno, y luego, estos coches se tienen que evaluar de una forma. Entonces, nosotros se evalúan a través de las reglas de Fórmula Student Germany. Student Germany 2020. Y además, dentro de la competición se realiza lo que se llama el scrutinery. ¿Qué es el scrutinery? Pues son diversas pruebas que se les realiza al vehículo para comprobar que cumple con normativa, y no solamente eso, sino que además son seguras. Esto podemos ver las pruebas así un poco más visibles, que son el tilt test y el rain test, aunque también hay otras como
como el brake test, y bueno, y es importante que estas pruebas también cambian en el sentido de si un vehículo es de combustión o es eléctrico o es autónomo. Las pruebas son ligeramente diferentes y hay pruebas que son diferentes y sin ningún problema. Y luego, bueno, esto es dentro de la Fórmula Student. Estos eventos se evalúan de la siguiente manera. Todos tienen un puntuaje, que es el que podemos ver aquí de cada una de las pruebas. Esto simplemente para que se puedan hacer una idea. Y bueno, pues ¿quiénes somos Fórmula Student FSUL Dynamics? Pues FSUL Dynamics nació el proyecto en 2017. Somos ahora mismo un grupo de unas 15, 20 personas aproximadamente. Y bueno, a mi ilusión estamos buscando pues, ser el primer equipo canario en participar en esta competición. Poco pues lo que hemos hecho durante estos 4 años y lo que queremos hacer un poco también. En 2017 nace el equipo y nos ponemos a trabajar con ese vehículo eléctrico. En 2018, además en 2018 vamos a Movelec, que es un congreso de movilidad eléctrica que se hace en las Palmas de Canarias. Además vamos de voluntariado a Fórmula Student en 2018, donde tantos compañeros como yo trabajamos pues revisando los coches, trabajamos de marshals, de los que llevan las banderitas y todo esto, lo cual nos sirve para tener una de lo que se necesita en este tipo de proyectos, cómo se deben realizar y todo esto. Luego, en Fórmula Studio en 2019 también vamos como voluntarios y bueno, en 2020 nosotros íbamos ya a participar inscritos, pero por el tema de la COVID-19, pues se cancelaron las competiciones y bueno, en principio en 2021, si todo va bien, se realizarán las competiciones, todavía no tenemos nada claro, pero bueno, estos son un poco los patrocinadores que tenemos ahora mismo, el Ayuntamiento del Paso, y bueno, todos los demás sin el que este proyecto sería completamente imposible. Y luego, bueno, los objetivos, pues en principio nosotros como objetivos nos planteamos de cara a la competición 2021 poder llegar a competir en Fórmula Student Spain, Fórmula Student Germany, con nuestro vehículo eléctrico. No es tarea fácil porque para poder competir hay que pasar el scrutineering. Hay equipos que llevan años y años y no pueden pasar el scrutineering, así que es muy importante tenerlo todo muy bien especificado para no tener problemas ahí, porque es donde la mayoría de equipos nuevos se quedan. Pero al final el objetivo básico este año va a ser finalizar la fabricación de nuestro primer vehículo y poder verlo en pista y verlo rodando. Y luego más o menos de cómo va a ser el procedimiento, porque sé que varias personas nos han preguntado y tal, pues la idea es, hoy van a ser las charlas informativas, un poco de los departamentos, pues de esto, de qué es la Fórmula Student, de qué es el proyecto. O sea, este mismo día abriremos una inscripción a través de un formulario de Google para que se puedan inscribir ahí y nosotros después, la siguiente semana, el lunes 9 de noviembre, a organizar unas entrevistas personales con cada uno de ustedes. Y luego, bueno, pues el viernes 13 de noviembre les enviaremos un correo a las personas aceptadas para formar parte del equipo, para que tengan un poco claro los procedimientos y tal. Y luego, bueno, pues ya por mí está. Si quieren hacer preguntas, no duden en abrir el... Bueno, si ya el formulario, si acceden aquí con el QR, pueden empezar a hacerlo. De todas formas, yo ahora lo copiaré del formulario y lo pasaré por el chat también para que lo puedan ir teniendo y puedan acceder. Vale. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ah, bueno. Mira, es que se me cortó la llamada. Que el formulario que es para poder entrar al equipo o cómo. Sí, es para Gracias. nosotros poder organizar las entrevistas personales con ustedes y poder hablar con cada uno de ustedes por separado y comentar un poco pues, la experiencia que tienen, no sé, un par de preguntas así para ver en qué departamento exactamente ponerlos y ver si pueden entrar al equipo. Vale, vale, gracias. Vale. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Vale, pues si no tienen más preguntas, vamos a pasar a la segunda charla, que es la de que la va a hacer Guillermo Coba, que es la de aerodinámica y refrigeración. Sí, pues no, seguro que no hay ninguna pregunta más antes de que empiece o... ¿No? Vale. Si no, pues siempre después de las presentaciones pueden abrir micro y preguntarnos lo que sea, que nosotros no nos vamos a mover de aquí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. A ver, aquí les comparto pantalla. Bueno, en, en el grupo de aerodinámica, realmente nos encargamos del diseño y la simulación de todos los elementos aerodinámicos del vehículo. Nuestra principal función es conseguir que la carrocería y los demás elementos aerodinámicos del coche trabajen como deben funcionar y que nuestro vehículo sea lo más eficiente posible. También hay que decir que por simplicidad y por facilidad a la hora de fabricarlo, ya que va a ser el primer coche, vamos a tratar de... No, no se escucha nada. Sí, sí se escucha, Guille. Vale, vale. Bueno, pues eso, que nos vamos a encargar de realizar la aerodinámica del vehículo de la forma más eficiente posible y no nos vamos a centrar ni en todos los típicos o tópicos del downforce y todo eso, sino más bien en que ofrezca la menor resistencia al aire, porque es un vehículo eléctrico y la energía que podemos almacenar en las baterías pues es limitada. Y en las pruebas también se valoran muy bien las eficiencias del vehículo, es decir, en una de las pruebas, en la Endurance, se valora la cantidad de energía que consumes durante la prueba y cuanto más eficiente aerodinámicamente sea nuestro vehículo, mejor puntuación vamos a tener. Nuestra carrocería va a ser fabricada en fibra de vidrio, que es bastante más sencilla de trabajar que la fibra de carbono y a la vez también es más barata. Lo dicho, la importancia está en nuestro caso, o al menos en este primer coche, en la eficiencia. Que nada de lo que esté hecho sobre, porque no nos sobra el dinero y queremos tener un buen coche y que sea fiable. Y para que sea fiable y quitarnos de dolores de cabeza, no van ni a haber alerones, ni suelos con difusores, ni cosas que sean ninguna locura, porque tú puedes diseñar lo que tú quieras. Realmente un software de diseño aguanta lo que le eches, siempre y cuando seas capaz de diseñarlo. Pero no, porque tú seas capaz de diseñarlo significa que tú lo puedas fabricar. De hecho, este está siendo uno de los principales problemas que tenemos con el vehículo. Y es que nosotros diseñamos cosas, pero luego, al estar donde estamos, la capacidad que tenemos para fabricar los diseños es bastante reducida. Y tenemos que irnos adaptando a lo que está disponible en la isla y a lo que podemos alcanzar o comprar de forma online. Así que los objetivos a los que aspiramos es un vehículo eficiente que afecte positivamente las dinámicas del vehículo, que esto es muy importante, porque dependiendo de cómo lo diseñes, puede cambiar el centro de presiones y de fuerza y hacer que el coche sea estable o muy inestable, y esto es un aspecto muy importante, y fabricar la carrocería de la forma más fiel al diseño y con el mejor acabado posible. Pero tampoco queremos tener un coche que tú digas que es horrible. Y si se preguntarán, la carrocería que está aquí, que se ve, no es la última, ni mucho menos, porque al final la carrocería es lo último que se debe diseñar, ya que va a depender de todo lo demás que tiene el coche. Es decir, hasta ahora estamos ultimando los cambios del chasis, y yo hasta que no tenga el chasis completamente definido, no me sale rentable hacer diseño, porque no van a servir, no van a ser útiles para el chasis que tenemos. Y bueno, es eso. Volvemos con lo mismo, las presentaciones y el procedimiento de adaptación de nuevos miembros, y por si se quieren poner en contacto con nosotros.
¿Tienen alguna duda, algo que quieran saber? Hola, buenos días. Mi nombre es Soraya. Quería preguntar, quizás como requisito indispensable para poder formar parte del equipo, quizás un poco superar aquellas expectativas que ustedes crean pertinentes. Sí, dime. Bueno, pues las expectativas no son muchas, es simplemente tener ganas de trabajar y de aprender. No hay mucho más. O sea, no hay ningún requisito quizás en plan que pertenezcas a tal carrera o que, no sé, algo. No, en Depende de lo que principio, quieras hacer. No debería. Pero sí, a ver, con que tengas ganas de trabajar y nos ayudes en la fabricación o en el diseño o en lo que sea, se agradece. Siempre se agradece mano de obra, gente y trabajo. Sobre todo trabajo es lo que se agradece. sí, al final es trabajar, tener motivación por el proyecto, intentar currar lo que se pueda y es eso, ganas de trabajar simplemente y motivación con el proyecto. Vale, vale, gracias. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, pues me imagino que seguiremos con la siguiente Sí, presentación. vamos a pasar a la presentación de baterías, del departamento de baterías, que la va a hacer Diego Díaz, perdón. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Se te escucha, Diego. Vale, dame un segundito que presento. Guille, tienes que dejar de presentar. Ay, Si no, lo quito yo. ya está. Si me confirmáis si se ve bien. Sí, perfecto, Diego. Vale, pues bueno, me presento, chicos. Mi nombre es Diego Díaz Cota. Soy el encargado del departamento de baterías. Y nada, y en estos 5 o 10 minutitos os voy a intentar introducir a lo que estamos haciendo en el departamento. Imagino que aquí habrá gente que no conozca tampoco mucho de las baterías, que vengan de otras carreras. Así que vamos a intentar explicar un poquito por encima cómo trabajamos, cómo funcionan las baterías y nada, y va a ser todo una idea muy general. Ya sabéis, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, podéis abrir el micro en cualquier momento y sin ningún problema, ¿vale? Vale, vemos en la primera diapositiva, lo que os quiero enseñar es lo primero que nosotros nos debemos encontrar cuando buscamos una batería en el mercado, cuando nosotros nos interesamos por qué batería vamos a utilizar, qué batería vamos a querer, esto es lo primero que vamos a encontrar, que es una hoja de características de la batería. En este caso, vemos que tenemos una batería de la marca Samsung, de las 21700. La química de la batería son las litio-ion, que para la gente que a lo mejor venga en esta charla de ingeniería, física o carreras de este estilo, imagino que sabrán que son baterías las típicas que se utilizan. El voltaje nominal de 3,6 voltios. Y un dato muy importante que he querido redondear, porque es algo indispensable en las baterías, que es la capacidad, que se va a medir en amperios hora. Aquí abajo a la izquierda tengo un cuadradito en rojo en el que vemos que 5 amperios hora equivale a decir que pasan 5 amperios en una hora o 2,5 amperios en 2 horas. Para quien no esté muy familiarizado con el concepto de amperio, que sepa que los amperios es la unidad con la que se mide la intensidad de corriente, ¿vale? Eh, luego, simplemente os pongo a modo de curiosidad abajo que el amperio hora representa la cantidad de carga total que puede acumular la batería. Y para quienes hayan dado las asignaturas de física, tanto en bachillerato o la esté cursando ahora en primero de carrera o ya la haya cursado, que sepa que el amperio hora equivale a los columpios, ¿vale?
Bueno, esto que tenemos ahora en rojo es un circuito eléctrico que imagino que es algo con lo que la mayoría estaríamos familiarizados, ya que se suele ver en tecnología en la ESO. Y básicamente vemos dos elementos muy simples. Vemos las baterías V1 y V2, que son de 12 voltios, y una resistencia R, que va a ser una carga que nosotros vamos a querer alimentar. Simplemente comentar que cuando ponemos dos pilas en serie, su voltaje pues, se suma. Aquí vemos en la primera línea, creo que se ve el cursor, ¿no? Que tenemos dos pilas de 12, se suman, entonces tenemos 24 voltios. Vale, antes, si volvemos a la diapositiva de atrás, os puse que la capacidad eran 5 horas y vamos a decir que pasan 5 amperios en una hora. Vamos a coger y simplemente para bueno, quien no lo sepa, la potencia es V por I, entonces tienes que multiplicar 24 por 5 y te dan los 120 vatios, que es la potencia que esas baterías le están suministrando a esa carga. Otra forma de poner las baterías es no ponerlas en serie, sino ponerlas en paralelo. ¿Esto qué significa? Esto significa que ahora lo que es el voltaje de las baterías no se va a sumar, sino que va a permanecer constante. ¿Y eso por qué es? Porque si nosotros vamos desde el punto A al punto B, podemos ir tanto por este camino de la izquierda como por este camino de la derecha. Si vamos por el camino de la izquierda, vemos que de A a B estamos viendo 12 voltios y si vamos por el camino de la derecha, vemos que de A a B estamos viendo también 12 voltios. ¿Qué pasa? Que la intensidad que suministra cada una de las baterías sí se va a sumar, porque en este caso tenemos el polo positivo de la batería arriba, la intensidad va a recorrer esta rama de aquí y se va a juntar aquí, y la intensidad va a recorrer esta rama y se va a juntar en este nodo que se llama, ¿vale? Estos puntos se llaman nodos, que bueno, que eso imagino que la gente de ingeniería física que haya trabajado con circuitos les será más familiar. A modo de curiosidad, por si a alguien le apetece, primera ley de Kirchhoff. Y nada, y lo mismo, si queremos saber la potencia que le estamos dando a esta carga, una carga resistiva simplemente, lo mismo, multiplicamos V por I. En este caso, V va a ser 12 voltios y I van a ser 5 de aquí más 5 de aquí, 10 amperios. 12 por 10, 120 vatios, que es la potencia que le estamos dando a la carga. En esta diapositiva hemos hecho un ejemplo rápido de cómo sería calcular una caja de bajo voltaje de 24 voltios, que es un ejemplo de aplicación de algo que realmente se ha hecho. Una caja de 24 voltios de bajo voltaje para alimentar circuitos que van a ir dentro del coche, una pantalla, lo que sea. ¿Vale? Pues vale, primero lo que se hace es, tenemos que hacer una estimación de la energía total que nosotros vamos a consumir, que es lo que hacemos en este cuadrito de aquí. Vemos que los consumos, que los vamos a medir en amperios hora, acordaos, imprescindible de las baterías, capacidad, unidad que utilizamos, amperios horas. Y venimos aquí, vamos a tener la controladora, que va a consumir 2 amperios hora, vamos a tener una bomba que nos va a consumir 1 amperio hora, los sistemas electrónicos que nos van a consumir 5 amperios hora, ventiladores 0,5, lo que nos da un total de 8,5. Y vamos a tener una energía total consumida de 204 vatios horas. Vale. Entonces, vamos a utilizar, lo primero para hacer estos cálculos es decir, vale, ¿qué baterías vamos a utilizar? En este ejemplo vamos a utilizar las LiFePO 4. Que si vamos a una datasheet en internet o buscamos información, vemos que estas baterías tienen un voltaje nominal de 3,2 voltios y una capacidad de 3,2 amperios hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cuántas baterías de estas necesitamos poner en serie? Es decir, una detrás de otra. Vale. Queremos hacer una batería de 24 voltios, entonces por lo menos vamos a necesitar que esas baterías nos den 24 voltios.
Entonces, es tan sencillo como si el voltaje nominal de una pila es 3,2 y hacemos 24 entre 3,2, vemos que necesitamos 7,5. Como no podemos tener 7,5 baterías, pues vamos a redondear al número mayor, es decir, a 8. Vamos a tener 8 baterías puestas en serie. En serie es que vamos a tenerlas una detrás de otra, que los voltajes se suman, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que 8 por 24 todavía no llegamos al requisito de la energía total consumida, de los 204 vatios hora. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que poner, además de las baterías en serie, vamos a tener que poner otras baterías en paralelo, para que se sumen las intensidades y vayamos aumentando la potencia que nos dan, de manera que lleguemos al requisito que nos están pidiendo. Entonces, vamos a ver. Vemos que para tener los 8 amperios hora que necesitamos, vamos a dividir la capacidad 8 entre la capacidad 3,2, lo que nos da un total de 3 baterías en paralelo. Entonces, al final, nosotros lo que vamos a tener es un pack de 8 baterías en serie con 3 baterías en paralelo. Y finalmente, simplemente hacemos el cálculo final para ver cuánta energía nos van a aportar nuestras baterías y vemos que las 8 baterías en serie por 3,2 de su voltaje por las 3 paralelos por 3,2 de su capacidad nos da un total de 245,76 vatios. Vatios hora sería. Por lo que tenemos una configuración final de 8 series y 3 paralelos. Y vemos que la potencia que nos están suministrando es mayor a la total que nos están consumiendo. Recordar, para quienes no estéis muy familiarizados con el tema de diseños, que siempre tenemos que diseñar por un número mayor a lo que nos piden. Porque, claro, porque todo esto lo estamos haciendo de un modo ideal. Luego hay que saber que las baterías tienen sus pérdidas, las baterías se calientan, perdemos energía por efecto Joule y todas esas cosas. Aquí os voy a enseñar ya la caja que acabamos de diseñar en la diapositiva anterior, ya finalizada. Esto es un ensamblaje que se hace con SolidWorks. Y como podéis ver, esto simplemente es una caja con sus tornillos y aquí lo que vemos son las celdas de las baterías. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baterías en serie y 3 paralelos. Y nos queda este pack de baterías. Lo que estamos viendo por encima de las baterías de color marrón son pletinas de cobre, ¿vale? Que simplemente se utilizan para conectar las baterías entre sí. Esto de la siguiente diapositiva es simplemente para quien le interese, para que vaya viendo más o menos lo que solemos hacer en el departamento. Es un estudio termodinámico de esta caja de batería, de cuánto se va a calentar. Vemos que nada, que no se van a calentar prácticamente las baterías en este caso. Si nos fijamos en la escala de la derecha, el color más rojo es la temperatura máxima que van a alcanzar las baterías, que es por esta parte de aquí, si nos damos cuenta, que es de 301,6 Kelvin, y sin embargo, si vamos a la temperatura más baja es de 301,2 Kelvin, es decir, que en este caso, para la caja que hemos diseñado, no vamos a tener problema de que las baterías se nos calienten en exceso. ¿Por qué es un problema que las baterías se calienten? Bueno, las baterías tienen un rendimiento. Cuanto más se calienten las baterías, peor va a ser ese rendimiento. Se van a estropear antes. Entonces, siempre es interesante hacer este tipo de estudios cuando diseñamos cajas de baterías. Ahora, como son, quien dice, 4 pilas puestas, no pasa nada. Pero para la caja de baterías grande del coche, que es la de alto voltaje, que vamos a tener más de 700 baterías, pues sí hay que hacer un estudio de cómo se va a tener que refrigerar, de cómo se calienta, qué puntos se van a calentar y todo eso. Nada, y ya por último, os dejo con los objetivos ahora mismo que tenemos en el departamento, que simplemente es diseñar, fabricar e implementación de las cajas de batería de alto y bajo voltaje. Por ejemplo, de bajo voltaje es muy sencillo, que lo acabamos de hacer en 5 minutos. La de alto voltaje tiene más miga. La refrigeración de las baterías de alto voltaje, obviamente,
optimización de la caja de alto voltaje. La caja no puede ser como a nosotros nos saca de las narices, tenemos que intentar optimizarla porque eso ocupa un espacio, cuanto menos espacio mejor, cuanto menos pese mejor, y todo eso hay que mirarlo. Y estudio de la implementación del BMS. El BMS es un Battery Management System, que simplemente es un sistema para estudiar, controlar las baterías. Con unos cables se le pone a las baterías y simplemente, a título tampoco para meternos mucho en esto ahora, es para mientras el coche está funcionando, ir recopilando datos, cómo se calientan las baterías, que las controle, que estén todas las baterías al mismo voltaje y todas esas cositas. Y nada, os dejo con la última diapositiva, el contacto, nuestro correo y los nombres de quienes llevan en el equipo. Por mi parte ya he acabado. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de respondérsela. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta, ya mi siguiente compañero seguirá con la siguiente charla. Muchas gracias. Vale, pues bueno, ahora vamos a pasar a la charla de chasis y transmisión que dará Carlos Fariña. Creo que está por ahí. Así que Sí, nada. estoy aquí. Bueno, como ya comentó Adrián al principio, soy Carlos Fariña, soy el coordinador del área de mecánica y el responsable hoy en día del departamento de transmisión. Les voy a hacer la presentación de estos dos departamentos, de chasis y transmisión. Confirmen si se ve bien. Mariconas. ¿Se ve bien? Sí, Vale, perfecto. Pues nada, empezamos. En primer lugar, comenzamos con el departamento de chasis y voy a explicar un poco para ambos departamentos las funciones a grosso modo y los objetivos que se han planteado y el estado de los departamentos a día de hoy. ¿Cuáles son las funciones principales del departamento de chasis? En primer lugar, yo creo que es lo más importante, y aunque esté como primer paso, yo creo que se extiende, digamos, a todo el desarrollo del coche, que es considerar las necesidades técnicas de los departamentos que están en el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo hacer un chasis en el que quepa el piloto y todos contentos, sino que, por ejemplo, el departamento de baterías de Diego necesita un espacio físico para sus baterías, dirección necesita su espacio físico para el volante, la cremallera, transmisión necesita su espacio para el motor y el sistema de transmisión de potencia, y podríamos seguir todo el día, pero básicamente esa es la idea. Una vez, pues, tenemos todos los objetivos claros de los departamentos, por dónde va a tirar su diseño, qué quieren hacer, y tienen una idea del espacio que va a ocupar, las diferentes piezas que van a implementar, pues se desarrolla una estructura segura y fiable que cumpla con la normativa. Quizás la normativa de chasis de Fórmula Student sea la más exigente de todos los departamentos, ya que la integridad estructural del chasis, pues, depende un poco la seguridad del piloto, y no solo de él, sino de todo el mundo que interactúa con el coche, comisarios, otros pilotos, etc. Luego, una vez se tiene planteado el chasis, la función de este departamento, pues, es realizar simulaciones de carga para ver que de verdad cumple lo que se estipula en la normativa. Y en esto, si están familiarizados, si son de ingeniería y llevan ya un par de años, pues se suelen utilizar un método que se llama método de elementos finitos, que se simulan las barras de chasis como vigas deformables o como elementos sólidos, aplicando condiciones de carga ya estipuladas en la normativa que permiten comprobar con seguridad si cumple con los requisitos estipulados o no. Y el último paso que se seguiría en el desarrollo del chasis es planificar, gestionar y ejecutar la construcción del mismo. Es decir, esto no es dos personas que se reúnen y, a soldar tubos. Hay que planificar, hay que hacer moldes, hay que soldar. Todas estas personas que van a interactuar con equipos de soldadura de alta tensión o de cierta peligrosidad, pues tienen que estar asegurados, y eso hay todo que llevarlo a rajatabla, básicamente por la seguridad de las personas. Y una vez que se han llevado a cabo todos estos pasos, pues tenemos
el resultado final, que sería el chasis este, que es el que nosotros implementaremos esta temporada y que les voy a mostrar ahora un poco más en profundidad para que lo puedan ver. Como pueden ver, este es el chasis. Es un chasis bastante compacto en cuanto a largo. No es de una longitud equiparable a un Fórmula 1, ni mucho menos, es bastante más corto y bastante bajo. Es decir, para asegurar una correcta maniobrabilidad, que el centro de gravedad esté bajo y demás, es muy importante. Y además que en estas competiciones no es necesario tener un coche muy, digamos, con demasiadas dimensiones. Bueno, ahora voy a pasar al departamento de transmisión, del cual pues me encargo yo. Las funciones principales del departamento de transmisión, como su nombre indica, es encargarse de la parte de transmisión de potencia, es decir, cómo se va a pasar la potencia del motor a las ruedas. Pues dependiendo del equipo, hay diferentes tipos de transmisión, pues tracción delantera, que prácticamente no se ve en Fórmula Student, tracción trasera, que es el que va a ser nuestro coche, y pues dos motores en las ruedas traseras, uno en cada rueda, o 4 motores en las ruedas, tracción total. No, en este caso nos centraremos en tracción trasera. Una vez que el departamento de Powertrain ha elegido el motor que se va a usar, pues nosotros tendremos que implementar este sistema. Si se hará con cadenas, si se hará con correa de Kevlar o con otro tipo de sistema. Es importante mantener las prestaciones, ya que, como han dicho los compañeros anteriormente, tanto la aerodinámica como las baterías, pues en términos de eficiencia, son importantes. Pero también lo es la transmisión de potencia, ya que si no conseguimos transmitir de forma eficiente todo el par necesario a las ruedas, pues en pruebas como en la aceleración, es muy probable que el coche quede a la cola. Lo que es importante, pues, implementarlo de manera correcta para que se asegure un rendimiento bastante alto en la medida de lo posible y en la medida de las posibilidades del equipo. La seguridad para el piloto, más que las prestaciones, esto es lo más importante, ya que de nada sirve un sistema muy eficiente, muy eficaz, muy bueno, si la fiabilidad es muy baja o la probabilidad de rotura es alta. En nuestro caso, implementaremos un sistema con cadena, y esto quiere decir que si una cadena rompe a 5.500 revoluciones por minuto y no tiene protección ninguna o está mal calculada, esta cadena podría salir volando y hacer bastante daño al sistema o incluso a una persona, lo cual hay que evitar. Una vez está construido todo el sistema de transmisión, es importante darle mantenimiento. De nada sirve fabricar una cosa muy buena si no se cuida. Y obviamente la ligereza. Me repito, de nada sirve tener un sistema perfecto si básicamente es un tanque, no sirve de nada. Hay que mantener siempre la compacidad y la ligereza en la medida de lo que se pueda, dependiendo del sistema que se vaya a implementar. Por otra parte, nosotros trabajamos en el departamento siguiendo una metodología determinada, y es, digamos, dividir en 2 pasos el trabajo con 2 tipos de herramientas. En primer lugar, utilizamos pues herramientas tan sencillas como Excel o documentos, ya sean físicos o sean digital, con hojas de datos de proveedores, información sobre cómo diseñar una pieza que queramos en caso de que no sepamos. Pero primero debemos establecer los requisitos de diseño, es decir, una vez tenemos, en nuestro caso, el motor, debemos decir, vale, cuánto espacio tenemos para diseñar todo el sistema de transmisión, qué materiales tenemos disponibles, por lo que comentaban antes de las disponibilidades de materiales. Al ser una isla extraperiférica, pues las aduanas son muy caras, no hay tantos proveedores como en Europa o incluso en la península, así que tenemos que acotarnos mucho a lo que tenemos aquí o a lo que podamos conseguir de fuera, porque no todos los proveedores envían aquí. Una vez tengamos esto, tenemos que barajar todas las posibilidades técnicas para resolver este problema y, de alguna manera, discernir cuál va a ser la más óptima en términos de rendimiento, de fiabilidad, incluso económicos. Cuando tengamos todo bien definido, en tema de automatizar los cálculos necesarios, se refiere al hecho de que, vale, tengo este sistema, pues voy a iterar diferentes, por ejemplo, en nuestro caso, diferentes cadenas, de modo que no quede una cadena muy débil para el rendimiento o una cadena muy sobredimensionada, pues jugamos con los parámetros para llegar a un punto óptimo del diseño.
Y bueno, como ya dije antes, obtener información y especificaciones de bibliografía y proveedores, tanto libros de texto que se puede usar en clase o pues proveedores que ya dan sus métodos de cálculo para facilitar el diseño a los ingenieros. Cuando ya tenemos todos estos parámetros resueltos, trabajamos con una herramienta que se llama SolidWorks. También ahora estamos empezando a trabajar con ANSYS, que es básicamente diseño en 3D y método de elementos finitos. Para esto modelamos todos los mecanismos en 3D, importamos las piezas que necesitamos, rodamientos, piñones, etcétera. Incluso el motor lo incluimos en el ensamblaje. Y una vez tengamos todo modelado, establecemos condiciones de contorno, es decir, dónde va a estar fijado, cuánto va a girar el motor, cuánto va a ser el par del motor, qué materiales usaremos para ver la resistencia del sistema. Finalmente, cuando tengamos el diseño validado, pues generamos los planos que serán necesarios para fabricarlos, incluso para meterlos en máquinas CNC de control numérico, que con unas rutinas ya establecidas en el programa, pues automáticamente, si tenemos que mecanizar piezas, pues las hacen de manera autónoma con estas rutinas. Y ahora les voy a enseñar un poco el diseño final de la transmisión después de tener un resumen de las características técnicas calculadas que va a tener el coche. Vamos a implementar un motor de 100 kilovatios, 134 caballos, limitado a 80 caballos por normativa, a 80 kilovatios por normativa, perdón, lo cual se traduce en 109 caballos, que para un coche de unos 200 kilogramos, 250 kilogramos, está muy bien, la relación potencia-peso es bastante alta. Por otra parte, tendremos una transmisión de potencia mediante cadena, como casi cualquier moto que se pueda ver en la calle, incluso un kart, y el eje trasero tendrá un diferencial de deslizamiento limitado, que ahora les adjuntaré un link a un blog que lo explica muy bien y tiene contenido bastante interesante. La aceleración que se estima con el centro de gravedad calculado y al chasis terminado y demás, pues se estima en unos 10,7, 10,68 metros por segundo al cuadrado, que se traduce en que el coche llega de 0 a 100 aproximadamente en 2,6 segundos, si no hay deslizamiento de las ruedas por un par muy alto aplicado en el eje trasero, y una velocidad punta estimada de 150 km por hora. En cuanto al diseño que vamos a implementar, pues es bastante compacto. Aún hay que hacer algunos aligeramientos de material para aligerar más el eje trasero, pero se traduce en el motor anclado a unos soportes laterales y el diferencial, un piñón y una cadena y pues los rodamientos de apoyo. Es poco más. Aquí podemos ver varias vistas de cómo está implementado, unos platos perforados con tornillería para alojar el piñón, una tuerca autoblocante para fijar bien el piñón y que no se salga axialmente, que eso es muy importante, y las piezas móviles fijadas por rodamientos. Así que esto sería todo por mi parte. Aquí les dejo la ficha de contacto para los que necesiten acceder al formulario todavía o necesiten las redes sociales del equipo. Y nada, creo que ya llegamos al descanso, si no recuerdo mal. Así que les dejo con mi compañero Adrián. Sí, en principio llegamos al descanso. Si tienen alguna pregunta de la presentación ahora. Hola, buenas. Yo también me llamo Adrián. Era para saber dónde iban a resubir la reunión esta. Se van a resubir en principio al canal de YouTube del equipo, que de todas formas pondremos en redes sociales, pues avisaré y pondremos enlace en las redes sociales y los pondremos por ahí. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, bueno, pues aquí hay un tercer Adrián. Y otra pregunta. No sé si lo dirán más adelante en otro departamento, pero ¿el coche es automático o ya tiene marcha? Al ser un coche eléctrico, pues no necesita de marcha, así que lo hemos obviado para aligerar un poco la parte de transmisión y esto no afecta al rendimiento, es decir, al entregar el par máximo al motor, pues no necesitamos de una transmisión que nos gestione las marchas. Vale, 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 vale.
Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos a dar el descanso de eso, 20 minutitos, si no recuerdo mal era, vamos a ver por aquí, y pasamos a la siguiente presentación, que si no recuerdo mal es la de sistemas electrónicos. Así que nada, nos vemos ahora en 20 minutitos, chicos. Venga, gracias. Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco para ver de qué va el departamento de dinámicas. Se podría decir que este departamento son como 3 departamentos en uno. Este departamento se divide en trabajar el sistema de suspensiones, el sistema de dirección y el sistema de frenado. Aquí podemos ver un ensamblaje del chasis con algunos de los componentes ya incluidos. En la parte de atrás se puede ver el sistema de transmisión que comentamos antes. Luego, en la parte de, digamos, donde se sienta el piloto, tenemos la caja de baterías y la controladora, que es la que se encarga de gestionar las baterías y demás. Y luego, en la parte frontal, ya podemos ver el volante, la dirección, el sistema de frenado y la pedalera, que ahora es lo que comentaremos más adelante. Como ya iba diciendo, los sistemas que aborda este departamento son 3: dirección, frenos y suspensión. El sistema de suspensiones, perdón, el sistema de dirección primero es relativamente sencillo. Es un volante con un quick release. Si no sabes lo que es, pues se los explico. Es un sistema que si están familiarizados con los deportes del motor sabrán qué es, que es básicamente un sistema que al coger el volante y tirar de una palanca, digamos, por así decirlo, pues sale el volante con rapidez para facilitar, digamos, la entrada y salida del piloto del habitáculo. Esto está conectado a una caja cónica a 90 grados, que a su vez está conectada a una cremallera. Pues esto facilita la dirección del piloto, porque, digamos, la relación de transmisión de la caja cónica pues nos da una dirección bastante sensible, con bastante precisión. Y para que quede claro, por si a lo mejor ya no se ve de por sí, es un sistema, como casi todos los que se suelen dar en Fórmula Student, no tiene dirección asistida. Es decir, el piloto tiene que trabajar toda la fuerza para poder mover la dirección del coche. Aquí se ve una vista un poco más frontal de cómo está dispuesto todo el sistema de dirección. El sistema de frenado, pues es un sistema sencillo. A las manguetas pues va acoplado un sistema de frenado con discos perforados. Así de simple, es decir, no hay más. Unas pastillas de freno y tanto en un eje como en el otro son iguales. O sea, en esto radica la sencillez, es decir, si es sencillo y es bueno, es el doble de bueno. Por otra parte, tenemos la pedalera, simplemente acelerador y freno, ya que al no ser un motor de combustión, pues no hace falta pedal de embrague. Pues este contiene todos los sistemas móviles que necesita una pedalera, tanto para mover el sistema de frenado como para, digamos, dar la señal al motor de que entregue más potencia, y los canales hidráulicos para gestionar el sistema de freno. Por otra parte, el sistema de suspensión, aquí no se ve muy bien, el compañero no lo incluyó, pero por encima de la barra de dirección, pues tenemos unos anclajes que, digamos, la disposición genera un sistema de triángulos superpuestos. ¿Qué significa esto? Que al ser un sistema de triángulos superpuestos es el modo más eficiente de conseguir una mejor maniobrabilidad del coche, una mejor estabilidad y tener, digamos, una mejor huella del neumático en el asfalto, lo que siempre da el mayor agarre, porque algunos sistemas de suspensión, pues, digamos, incurren en una inclinación de la rueda, un camber, para los que estén más familiarizados, y dependiendo del caso, pues puede dar más o menos agarre. Pero en este sistema en concreto se ha optimizado para que siempre la huella del neumático en la pista sea máximo y, por tanto, tener más agarre mecánico. Cuando se finaliza el diseño, pues dirán, oye, pues está diseñado todo, ya acabamos. No, en realidad no es así. Como todo departamento, tras el diseño, fabricación e implementación, siempre está la puesta a punto, es decir, revisar el sistema de frenado, revisar el sistema de dirección, revisar las suspensiones. Es decir, si hay que cambiar alguna barra de empuje de las suspensiones, si hay que, digamos, pues un disco de freno está más desgastado que otro, pues ver el desgaste diferencial que tienen y cambiar las pastillas de freno, revisar el sistema hidráulico de frenado y demás para que todo sea seguro, todo esté al máximo rendimiento y todo sea fiable.
Y por último, la optimización de todos los sistemas. Esto no se suele dar tanto, pero si en algún momento pues, se ve que algún sistema ya implementado pues, es susceptible de mejorarse, pues dice, bueno, en vez de coger esta pieza, la podemos sustituir por esta y tenemos un plus de rendimiento. Eso se suele hacer en deportes como Fórmula 1, DTM, etcétera, con paquetes de mejora. En Fórmula Student se cierra el diseño para una misma temporada, pero para temporadas siguientes, pues se pueden implementar, es decir, esas mejoras pues ya planteadas, pues se pueden guardar en archivo para la temporada siguiente. Por esto no quiere decir que el departamento de dinámica, cuando ya termine de diseñar e implementar, ya termina, no. En realidad es como todo departamento, es un ciclo de continuo desarrollo y continua mejora. Y bueno, por parte del departamento de dinámicas, esto es todo. Como ya vienen haciendo los demás compañeros, les dejo la hoja de contacto por si alguno no tiene el email del equipo, en caso de que lo necesite. Y les dejo con el siguiente compañero. Vale, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el departamento. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar al departamento de sistemas electrónicos, que creo que Luis está por aquí, sí. Luis. Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todos. Pues, a ver. Esperen que voy colocando la presentación. Y... Ok. Vale, pues soy Luis Arriaga y soy el coordinador del Departamento de Sistemas Electrónicos y Telemetría del equipo, que se encarga principalmente de la comunicación para la transmisión de datos y la seguridad del vehículo. No me quiero meter muy en profundidad en cómo son los sistemas electrónicos y qué cálculos se hacen, porque yo creo que a la mayoría de ustedes no les va a interesar, a no ser que entren en el departamento, en cuyo caso ya hablaré con esos nuevos integrantes para explicarles mejor las cosas, pero sí quiero que se queden con la idea general de lo que hace este departamento y cuáles son sus funciones. Lo primero de todo sería el diseño y la fabricación de las PCB de los sistemas de seguridad que nos exige la normativa. La normativa de este tipo de competiciones es bastante restrictiva y bastante seria en el tema de la seguridad, y más en el caso de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, nosotros tenemos que diseñar todos los sistemas que nos piden de la manera más óptima posible. Aparte de eso, obviamente, también tenemos que diseñar el cableado que va a conectar todos los componentes eléctricos y electrónicos del vehículo, como puede ser la controladora con el motor o con las mismas PCBs que ya hemos diseñado. También la segunda parte el segundo subdepartamento, por así decirlo, sería el de telemetría, el cual se encarga de obtener datos de todo el vehículo. Ya puede ser temperatura de las baterías, velocidad de las ruedas en revoluciones por minuto, con el fin de obtener todos esos datos para ver si el coche está funcionando como nosotros esperamos. Y finalmente, optimización de los diseños nombrados anteriormente para ir el tema de la mejora continua, ir mejorando todos los diseños para que consuman menos, sean más prácticos, etc. Hablando primero de los sistemas electrónicos de baja tensión, les voy a poner a partir de ahora esquemitas muy sencillos, porque no es plan de poner esquemas eléctricos. Y básicamente, cuando hablamos de la baja tensión, como ya comentó mi compañero Diego, habrá un circuito que está alimentado por unas baterías de 24 voltios. Básicamente va a ser un circuito circular, el cual va a estar conectado a todos los subsistemas, y estos le mandarán información de si lo que están midiendo está bien o no. Por ejemplo, ahí tenemos uno que se llama el TESAL, no sé si, a ver, el puntero. Este sistema, por ejemplo, es una lucecita roja que nos va a indicar si el coche va a empezar a moverse o no. Luego también este de aquí, APPS, nos muestra el estado del pedal de aceleración. El sistema de plausibilidad nos muestra una diferencia de presión que existe entre el pedal de freno y aceleración por temas de normativa que nos lo exigen. Y el Ready to Drive, como su propio nombre indica, nos indica que el vehículo va a empezar a moverse.
Todo esto con el objetivo de señalizar a nosotros, los miembros del equipo, y a la gente de fuera que el coche va a moverse, porque trabajamos con baterías de 400 voltios y es bastante peligroso el tema. Luego en el tema de la alta tensión es mucho más sencillo. El circuito de seguridad de alta tensión se conectará con la controladora, que será el elemento que dosifique la potencia de las baterías al motor y les dé la potencia que necesitemos, en función, obviamente, de cuánto se pise el pedal de aceleración. Los dos sistemas, el de baja y el de alta tensión, van a estar conectados mediante unos elementos llamados AIRS, que son unos relés que van a desconectar, por así decirlo, el sistema de alta tensión en función de las órdenes del de baja tensión. Para los que no lo sepan, un relé es básicamente eso, una válvula conectada eléctricamente. Si nosotros cortamos la corriente de alimentación de relé, pues en el caso de los relés mecánicos, pues habrá una palanquita que lo desconecte completamente. No vamos a usar relés mecánicos, usaremos relés de estado sólido. Pero esa es la idea que quiero que se queden de los relés. Desde que el circuito de baja tensión nos dé una orden de que algo no va bien, desconecta y el circuito de alta tensión no va a funcionar hasta que eso solucione esos errores. Aquí les he puesto una imagen en general de cómo quedaría todo lo que les he nombrado anteriormente, ya con imágenes del motor, de la controladora, de los subsistemas, de los interruptores que hay que conectar, porque el coche tiene que tener por normativa una serie de interruptores para que en cualquier momento se pueda desconectar la corriente. Ya les digo que si al final acaban metiéndose en el departamento de sistemas electrónicos, vamos a estar muy metidos en ese tema, de que cualquiera en cualquier momento pueda desconectar la corriente por temas de seguridad. Aquí también una imagen de los relés que les he nombrado, los AIRS, que conectan la parte de baja tensión con la de alta tensión. Y eso básicamente para que vean que hay bastantes componentes y hay bastante trabajo que hacer. Luego, en el tema del cableado, simplemente lo que tendríamos que hacer, el tema del cableado es la parte en la que estamos ahora mismo. El tema de los subsistemas de seguridad ya lo tenemos casi hecho. Las PCBs, las plaquitas ya están mandadas a hacer casi todas. Y esto es lo que estamos ahora, que es dimensionar el cableado del vehículo. Obviamente colocarlo y ya en su momento también tendremos que soldarlo con las baterías y demás. Eso si acaban metiéndose en el departamento, me echarán un cable, nunca mejor dicho, me echarán un cable con esto. Perdón, vale. Y luego ya el tema de telemetría, que esto vaya un poquito más aparte, que es un nivel un poco más avanzado, pues sería, como ya les he comentado, la obtención de datos del vehículo. Básicamente, introduciremos sensores en las baterías, en las ruedas y en todas las partes del coche que nos interese obtener datos. El sensor nos dará una señal que tendremos que acondicionarla, es decir, el sensor como tal no nos dice, pues está a 20 grados. No, el sensor nos dirá una tensión, nos dirá 5 voltios, 6 voltios. Pues nosotros tenemos que transformar ese número a algo entendible por nosotros. Pues la rueda esta gira a 3.000 revoluciones por minuto, por ejemplo. Pues esto sería la función del acondicionamiento de señales. Y luego ya el centro de control, obviamente, que es donde gestionamos todos esos datos para que nos salga por una pantallita que tendrá el coche o directamente al terminal de nuestro portátil conectado al coche. Y poco más que comentar. Como todas las presentaciones, ahí tienen nuestro contacto, el correo del equipo y los líderes. Y por mi parte ya estaría. Vale, perfecto, Luis. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el departamento de sistemas electrónicos? Vale, pues si no, vamos a pasar a la segunda, a la tercera sistema autónomo, que esa me voy a encargar un poco yo de explicárselo. Está aquí. Les voy a compartir pantalla. Un momento. Luis, no sé si puedes ver la pregunta que nos hace el compañero, Pablo. En principio, bueno, si no te pregunto yo un poco, la idea, o sea, la idea de los datos... Estoy aquí. Vale, pues contéstale la pregunta a Pablo. Es preferible que los datos se muestren en el coche o en el portátil. A ver, preferiblemente, obviamente, yo creo que es mejor en el portátil, porque
nosotros que hemos estado ya en la competición y hemos visto cómo funciona todo, cómo funciona el tema de las pruebas y demás, todos los coches primero hacen una pequeña comprobación cuando entrenan sobre los datos. Pues yo qué sé, dan un par de vueltas, miran a ver cuánto aguantan las baterías, tal, cómo se van descargando, cómo está trabajando el motor. El tema de la pantallita que se va a poner es simplemente para que el piloto también tenga una referencia, pero lo importante es que todo el equipo tenga esos datos en mano. No sé si respondo a tu pregunta. Perfecto. Vale, bueno, pues pasamos a la charla del sistema autónomo. A ver, por aquí. Dar permiso. Por alguna razón no me está dejando compartir pantalla. Esperen un momento. Vale, esto lo solucionamos rápido. Perdón, el micro está silenciado, Adrián. Nada, soy un grande, no se me estaba oyendo. Gracias. Vale. Bueno, ahora sí se ve y se me escucha, ¿no? Sí. Vale, genial. Bueno, pues les voy a explicar un poco eso, el departamento de sistema autónomo, que es un departamento nuevo en el equipo. Aunque bueno, yo hice mi TFG el año pasado de esto mismo, de un sistema autónomo para el vehículo, muy general, a líneas muy generales y en modo simulación, pero la idea es que este año pues haya para desarrollarlo más y añadirle mejoras. Bueno, básicamente, o sea, el sistema autónomo básicamente se encargaría de que el coche sea completamente autónomo. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque de cara a 2021 hay un cambio de normativo importante por la competición Fórmula 1 importante todas, donde los vehículos deben por lo menos 2 pruebas con un sistema autónomo. Esas pruebas son el Skill Pad y el Acceleration. Entonces, por lo tanto, dentro del equipo nos hemos estado preparando para eso. Las pruebas dinámicas dentro del sistema autónomo son diferentes y tienen unas características un poco diferentes. Por ejemplo, no son cualquiera conos, los circuitos normalmente están marcados por conos, pues en este caso los circuitos están marcados por unos conos amarillos a la izquierda y azules a la derecha, y las pruebas son iguales, excepto por la Track Drive, que no hay una endurance así, sino es una prueba donde el vehículo tiene que dar 10 vueltas al circuito del autocross. Entonces, de forma completamente autónoma. Entonces, lo desarrollamos en ROS. ¿Qué es ROS? Pues ROS es el Robotic Operating System, que es un sistema operativo que se utiliza sobre todo en diversos sistemas de robótica y tal, donde nos permite aplicar un entorno multilingüe, es decir, programar tanto, no sé si conocen C, Python, Java, un montón de lenguajes así. Dispone de una arquitectura modular con una especie de nodos y que los entrelazas entre sí, un sistema de mensajes de interfaz de usuario, y tiene diversas herramientas, como son estas de aquí, que nos permiten que el desarrollo del sistema robótico, del sistema autónomo, sea de una forma mucho más cómoda. Tampoco me quiero extender mucho aquí porque estas son cosas que ya veremos específicamente si en caso de que quieran entrar a este departamento. Entonces, bueno, nosotros para el desarrollo primero que tenemos, lo he desarrollado todo con este simulador de aquí, está desarrollado por la Universidad de Zurich en el equipo AMZ.
Y nada, lo escogimos porque nos permite hacer algunas aproximaciones en temas de visión de conos. No sé si ven en el lado derecho que hay unas detecciones de conos ahí que detectan los colores azules y amarillos. Pues esas detecciones de conos que está haciendo dentro del simulador, pues un poco las aproxima. No son o sea, detecciones reales. Entonces, para un poco como era un TFG, pues elegimos este simulador ya que era más cómodo para el desarrollo. En el futuro estamos pensando en utilizar este simulador. Este simulador fue desarrollado este año para las pruebas online porque se hizo una competición online a la cual no pudimos asistir, pero bueno, que básicamente lo desarrollaron por la comunidad de Fórmula Student. Y nada, eso, la idea es pasar ahora a nuestro desarrollo que hemos hecho en el programa, de pasarlo a este otro simulador y probar que los sistemas funcionan correctamente. Bueno, dentro del hardware de nuestro vehículo, para hacer que sea completamente autónomo, disponemos de varios sensores y actuadores. Entonces, los sensores básicamente son el WSS, que es el Wheel Speed Sensor, que son sensores que van en cada una de las ruedas para medir la diferente velocidad. Una IMU, que una IMU es una medida inercial, que básicamente estas dos los utilizamos para ver en qué posición está el coche dentro del circuito. Tenemos unas cámaras estereoscópicas y un LiDAR, que el LiDAR es un sensor láser, básicamente, detectar posiciones donde están los objetos, y las cámaras estereoscópicas para lo mismo, para saber dónde están los objetos y el color de los objetos, que también lo podemos hacer con el LiDAR. Luego tenemos la Driverless Box, que básicamente es una caja donde va a contener lo que va a ser la CPU del vehículo, la central de procesamiento, y la GPU, la unidad gráfica. La unidad gráfica la necesitamos para averiguar para los valores de las cámaras estereoscópicas y el LiDAR. Y luego pues vamos a tener el sistema de dirección y el sistema de frenado, que básicamente el sistema de dirección es un motor paso a paso, y el sistema de frenado es un sistema de seguridad que al final son unos actuadores neumáticos. Para el acelerador lo único que hacemos es cogemos y sustituimos la señal que nos vendría del potenciómetro del pedal del acelerador por una señal que enviamos desde el Xbox a lo que sería la controladora. Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho ahí porque ya eso lo verán cuando entremos al departamento. Esto es el software. Aquí podemos ver un poco más cómo son las cámaras estereoscópicas, que son dos cámaras, el LiDAR, y bueno, básicamente tenemos tres bloques principales dentro del software, que son el bloque de percepción, con el que sabemos dónde están los conos y el color de los conos; el bloque de estimación, donde tenemos que estimar la posición del coche y la estimación de dónde se encuentran los conos; y una vez tenemos eso claro, pues podemos controlar y generar unas trayectorias para el vehículo, que es lo que hacemos en el último módulo de software. Y bueno, esto simplemente son los resultados a los que yo obtuve de las diferentes pruebas hechas con el simulador, que esta, por ejemplo, es la aceleración, donde vemos que el vehículo sale durante la recta de 75 metros y frena justamente después. Esto es un poco el entorno en el que trabajas con esto. Luego el skip pad, que lo podemos ver por aquí, donde el vehículo, bueno, pues tiene que hacer lo mismo básicamente que en las pruebas en la prueba de cuando no es driverless, o sea, hacer el circuito en forma de 8. Para estos dos circuitos, por ejemplo, Acceleration y Pad, como ya son circuitos que conocemos, pues no nos hace falta realmente un sistema de percepción ni un sistema de percepción en sí, porque ya los conos ya aproximamos nosotros dónde se encuentran. Lo que sí es muy importante es saber la localización del vehículo. Entonces, bueno, podemos ver que, pues nada, completa la prueba perfectamente y todo esto. Y luego lo voy a adelantar un poco porque la verdad tampoco es que sea mucho más. Y nada, ahí y perfecto. Y luego la prueba que es un poco la más interesante es la track drive, porque son 10 vueltas a un circuito y esto sí es completamente de forma autónoma. La primera vuelta vemos un tiempo de 285 segundos, que es muy lento, y después las siguientes vueltas ya va más rápido. ¿Por qué? Porque la primera vuelta, al no tener conocimientos de dónde están los puntos del circuito, lo que hacemos es, hacemos una primera vuelta muy lenta, donde el vehículo reconoce y genera un mapa con las posiciones de los conos, y va generando una trayectoria local. No sé si ven la línea roja, si se llega a apreciar, pero la línea roja básicamente nos va diciendo por dónde debemos dirigirnos y la posición a la que debe ir el vehículo. Entonces, a la izquierda vemos, pues eso, a la izquierda vemos lo que sería el entorno real, lo que está simulando el entorno real. Bueno, tiene diversos errores todavía este sistema, sobre todo por el tema de la percepción, pero bueno, aquí hago un corte porque si no la primera vuelta de verdad que es muy lenta.
Y nada, y vemos la línea verde que va dejando atrás, es la línea que va a ser luego la que va a intentar seguir el vehículo. Una vez superamos, le damos la vuelta, el coche va generando las posiciones por las cuales debe pasar después de las siguientes vueltas, de cara a ir más rápido y olvidarte del sistema de percepción y poder aumentar la velocidad. Voy a adelantarlo un poco para que vean cuando pasa la meta y ya empieza a ir más rápido. Y ahí vemos que todavía hay algunos conos, no importa mucho, la verdad, vemos cómo el sistema de percepción se vuelve completamente loco cuando vamos más rápido, que eso nos permitiría que a esas velocidades no podría ni siquiera generar esta trayectoria local, pero como tenemos ya el circuito reconocido de antes, pues es más fácil. Acaba las 10 vueltas y el coche se para sin ningún problema en lo que es la posición de la salida de meta, de forma completamente autónoma. Déjame ponerlo en grande. Y bueno, los objetivos de cara a este año para el equipo es integrar bien, perfectamente las medidas del LiDAR con las medidas de las cámaras estereoscópicas, implementar lo que es un filtro extendido de Kalman. Si no han trabajado nunca robótica, dirán qué coño es esto del filtro de Kalman. Básicamente se utiliza para determinar la posición y velocidad del vehículo, pero bueno, ya si entran al departamento lo van explicando sin batería. Bueno, luego implementar el sistema autónomo en el vehículo real, que eso pensando, aunque primero vamos a montar el coche eléctrico y una vez tengamos montado el coche eléctrico, pues ya intentaremos probarlo con el sistema autónomo. Luego, integrar un SLAM EKF, que el SLAM es lo que nos localiza el mapa. Y luego la idea para la Student UK con el modelo este que podemos ver aquí debajo, que es un modelo ADS-EDV, que es un modelo que te presta la competición para que tú puedas probar tu sistema autónomo. Y nada, por mi parte, nada más. Eso sería un poco la idea que se haga en este departamento. Vale. ¿Tienen alguna pregunta? Vale. Pues si les parece bien, vamos a pasar a la penúltima charla de todas, que si no recuerdo mal es la de Powertrain. Si no recuerdo mal, déjame mirar, a ver si no está faltando. Sí, la de Powertrain. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Se te oye. Vale, perfecto. Vale. Pues nada, yo lo dejo por aquí y perfecto. Vale, voy a presentar. Avísenme si se ve. Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos, yo pertenezco al departamento de Powertrain y les voy a hablar un poco qué hacemos en este departamento. En este departamento nos encargamos del funcionamiento de la controladora y del motor del monoplaza. Acá pueden ver unas imágenes de la controladora que usamos en el equipo y del motor que hemos elegido. Voy a hablarles un poco de la controladora. La controladora es electrónica y le podemos llamar como si fuera el cerebro del coche. Ella va a ser la encargada de recibir la corriente continua que nos van a llegar desde las baterías y ella la va a transformar en una corriente alterna de tal forma que el motor eléctrico que estamos utilizando va a girar y trabajar de una manera óptima. Esta controladora va a estar ligada a las características de las baterías y del motor. Van a trabajar siempre juntas. La controladora que nosotros escogimos es la Bambocar D3 y es fabricada por una empresa alemana que se llama Unitec. Para hablarle un poco de la interfaz de la controladora, esta es una imagen de cómo es el software en el que utilizamos y en él lo podemos programar de diferentes maneras. Hay una opción básica y una avanzada. Nosotros nos vamos por la programación del tipo básico, que en ella lo que vamos a aplicar son constantes predefinidas por el fabricante. Y solo introducimos las características principales del motor, es decir, como el número de pares de poros, tipo de motor, la potencia nominal y la potencia de pico. Ahora, para el otro tipo de programación que es más avanzada, se utilizan algoritmos de control que son más óptimos para el funcionamiento del sistema. Pero para lo que la estamos utilizando nos viene bien la opción básica.
Aquí pueden ver un pantallazo del software. En él es con el que controlamos las rampas de corriente. Esto es una estructura de control que va a actuar con campos de entradas y ventanas de visualización, y en ellas vamos a mostrar valores numéricos referenciados a la velocidad del coche. Y con ello vamos a controlar el funcionamiento del motor desde el que aceleramos hasta la frenada. Ahora bien, luego que vemos o entendemos más o menos cómo funciona la controladora, vamos al motor. El motor es el MRAX 228. Este es un motor de corriente continua sin escobillas, conocido como brushless. Este motor, aparte de cumplir la normativa de la competición y de ser de bajo coste por fabricación, presenta altas prestaciones para las conducciones de alto rendimiento, lo que presenta una gran ventaja frente a otros motores de este tipo en cuanto a su potencia versus el peso, siendo en estos motores mayores. Este motor lo vamos a controlar desde el cerebro, que es el Vamocar D3. Acá podemos ver una imagen. Bueno, primero la hoja técnica del motor. Y la otra imagen fue una prueba de conexiones que hemos estado realizando para entender el funcionamiento de la controladora, y que a día de hoy seguimos haciendo pruebas para ella. Ahora bien, entre los objetivos que tenemos en el departamento son programar la controladora Vamocar, entender su funcionamiento y programar para lo que nosotros queremos, diseñar el sistema de descarga. En este podemos hablar un poco de la frenada del coche, determinar las conexiones pertinentes con los elementos electrónicos, porque esto no es solo conectar la controladora con el motor, no. Esto viene detrás con todo el sistema electrónico de los que nos habló Luis. Y comunicar a los demás departamentos los parámetros como el caudal de refrigeración, parámetros para los pedales, las baterías, etc. Y como en todo proyecto, siempre tenemos que optimizar el funcionamiento del monoplaza y estar siempre utilizando la optimización para estos tipos de competiciones. Y poco más por mi parte. Bueno, aquí tiene la presentación del contacto, y si tienen alguna pregunta, por aquí estoy. Si no hay preguntas, podemos pasar ya al siguiente departamento, que creo que es el de Diseño. Sí, el de diseño. El de diseño, sí. Sí, pasamos a Alex. Vale, gracias. Bueno, Carlos, gracias a ti. Nada, pues pasamos con el departamento de diseño y organización administrativa, básicamente, que el coordinador es Alejandro Santana. vale, pues yo soy Alejandro y me encargo de la parte de diseño del equipo. Les voy a poner aquí la presentación. Espera. Díganme si se ve, o dime tú, Adrián. Sí, se ve. Vale, gracias. Bueno, yo soy el que lleva el departamento de diseño del equipo, junto con Pablo, que se encarga de las redes, Pablo Longan, si no me equivoco. Y básicamente nos encargamos de darle lo que es la imagen al equipo, que ha ido cambiando en los últimos años. Y básicamente tenemos el fin de darle como una imagen general al equipo de cara a los patrocinadores y a todo el público que nos ve y que nos pueda reconocer con esa imagen. Y las 4 cosas principales de las que nos encargamos es de lo que ya comenté, de la imagen del equipo, las publicaciones para las redes, que sobre todo nos centramos en Instagram, en crear carteles como el que pudieron ver que se les mandó a principios de esta semana, si no me equivoco, y próximamente nos encargaremos también de lo que es el diseño de las pegatinas del coche, cuando ya esté creada la carrocería. Dentro de la parte de la imagen del equipo, tenemos el logotipo, que ya creo que fue hace ya como un año que se hizo. Se eligieron las tipografías del equipo, que son las que se utilizan o se intentan utilizar en todo lo que es lo gráfico que hacemos, los carteles, algún que otro documento y tal, pues se usan las tipografías y los colores que ya hemos dicho, que el color es algo
bastante sencillo porque es el de la propia universidad. Y algún que otro símbolo como el de las historias destacadas de Instagram, que realmente en este apartado no hay mucho más que tocar porque ya está casi todo hecho, o sea, establecido, pero sí que es verdad que hay algunas cosas en las que habría que hacer algún que otro cambio o si se ve que hace falta, pues se hace. Luego, las publicaciones para las redes. Yo el año pasado me encargué de hacer una retícula para que las publicaciones tuvieran más o menos la misma estructura. Pero básicamente cada vez que llegan fotos nuevas de patrocinadores que hay que subir o algún evento o algo así, hay que usar esa plantilla y crear el cartel en función a lo que nos haga falta para las redes. Por ejemplo, como pueden ver aquí, esta fue la última publicación que hicimos en Instagram, que aprovechando que se pueden hacer carruseles de fotos, pues digo, vamos a darle dinamismo haciendo las fotos así como seguidas. Luego, cartelería, que realmente, ya les dije antes, no hay una retícula o un diseño concreto para los carteles porque todo suele ser en función de lo que haga falta. Pero sí que se siguen los parámetros desde el principio de colores, tipografía y realmente poco más. Y por último, en el apartado del livery del coche, como todavía no tenemos un diseño de carrocería concreto, pues realmente todo sigue en pequeños bocetos e ideas hasta que eso salga. Entonces ahí lo que va a hacer falta es ver todos los patrocinadores que tenemos, ver cómo en función del nivel de patrocinio que tengamos vamos a colocar sus pegatinas y bueno, diseñar el livery lo más bonito posible. Y realmente tampoco hay mucho más que hacer en el departamento, al menos en el de diseño. Luego en el de redes sociales, como no lo llevo yo, no sabría muy bien qué decir. Pues a lo mejor Adrián puede añadir algo más. Sí, bueno, en principio, pues en el departamento de redes sociales, pues lo que se busca un poco también es que eso que añadimos en las redes, que hayan publicaciones y bueno, pues subir lo típico de subir el número de seguidores y tal. Y bueno, y luego también hay, dentro de la organización administrativa, también hay una parte de lo que es económica, la parte de business plan de la gestión de un poco del proyecto, que son pruebas al final que también hay que preparar y que también son buenas de cara a, pues yo qué sé, cuando tenemos también el tema de reuniones con patrocinadores y todas estas cosas que son cosas que se encargará este departamento, o sea, que se encarga este departamento ya. Así que nada. Pues, por mi parte, o sea, realmente lo del departamento de diseño no es mucho lo que hay que contar y es eso, o sea, más o menos ya están establecidos los criterios de la imagen del equipo y realmente solo hay que jugar con eso para crear todo lo que hace falta, carteles y demás. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta sobre esta última charla? Vale. ¿Cómo es la organización del equipo? A ver, Eduardo nos pregunta, buenas, tengo una pregunta. ¿Cómo es la organización del equipo? ¿Cuánto se dedican a trabajar en el proyecto? A ver, depende al final del departamento en el que estés y de las tareas. Nosotros nos organizamos por una herramienta que se llama Trello, donde básicamente ponemos las tareas que hace falta por hacer, las asignamos a las personas que haga falta hacerlas y se les da un tiempo de margen para que la acaben. Por ejemplo, ahora en el departamento de dinámica, por ejemplo, se ha puesto a los chicos una tarea que es, por ejemplo, hacer los soportes, diseñar los soportes que van al chasis de la suspensión. Esa tarea se puso, si no recuerdo mal, a principio de semana. Pues esa tarea tiene que estar cumplimentada para la siguiente semana. Si no está cumplimentada lo que sea, pues se habla o lo que sea, le dices, oye, mira, he tenido la semana liada, no he podido dedicarle tiempo y tal. Pero al final siempre va a depender de las tareas que haya que hacer o no que haya que hacer. Ahora, como empezamos la fabricación, cuidado porque con todo esto de la COVID, pues estamos foros limitados, por decirlo así, no podemos ir todo el mundo a la universidad, pero eso, también cambiaron tiempo así de semana, no te puedo decir. Yo, por ejemplo, le dedico mucho tiempo, pero depende de la persona y depende del departamento en el que estés y las tareas que tengas que hacer. No sé si eso responde a tu pregunta, Eduardo.
Bueno, y también habría que mencionar que hacemos reuniones semanales para Sí, pero ver bueno, cómo... esas reuniones semanales, sobre todo o sea, nosotros dentro de lo que son los capitanes de cada departamento, que son los que acaban de hacer las presentaciones, tenemos una reunión a la semana, simplemente para ver lo que se ha hecho esa semana o lo que no. Pues bueno, pues simplemente es para llevar un seguimiento de cómo vamos, si se están cumplimentando las tareas adecuadamente y todo esto. Bueno. Ahora, bueno, si quieren pregunten cosas generales, no hay problema, de dudas que puedan tener del equipo, cualquier cosa que quieran preguntarnos en el momento. Hola, buenas. Hola. Una pregunta, ¿el piloto cómo se selecciona? En plan, ¿pertenece a un departamento cualquiera y luego se selecciona dentro de cualquier departamento o es una entidad aparte dentro del equipo? No, el piloto se elige dentro de los miembros que están en el propio equipo. O sea, al final es una persona que trabaje y dentro de que trabaje, pues, o sea, que vea que trabaje, no que entre alguien, entro yo que quiero ser piloto, me meto en el departamento de chasis, no hago nada y luego soy el piloto. No, o sea, al final es una persona que trabaja y que tenga unas cualidades mínimas para ser piloto, básicamente. Ok, gracias. Y así un poco a grosso modo, quizás un poco general, es por pura curiosidad, porque al final esto es un poco general y son tantas las dudas que no sabes un poco, una vez estés dentro de ya de lo que es la formación del equipo, del grupo, llámese X, son un montón de integrantes, al fin y al cabo los que están componiendo el equipo, llámese 15, 20, 30, 40 personas los que están detrás de todo eso, y es un poco saber, a modo de curiosidad, quiénes son aquellas, o sea, si van todos, no van todos, o si lleva un filtro. Por ejemplo, hay un viaje, ¿no? O hay una participación a, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, en la península, en otra isla, X, lo que sea. Al fin y al cabo, ¿quiénes son las personas que participan en todo esto? Porque al final, de todas esas 40, 30, 20 personas que son, me imagino yo que habrá algún filtro o habrá un criterio que seguir. Es un poco saber. Sí, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo claro, que son el tema de las competiciones en, por ejemplo, Fórmula 2 en Spain. Las competiciones de Fórmula 2 en Spain estamos limitados a 30 personas, que son únicamente pueden ir 30 personas, y de ahí pues hay que pagar, creo que son 80 euros más por persona, si no recuerdo mal. Entonces, al final, las personas dentro de la selección que se haga, pues serán personas que hayan trabajado, pero nosotros con el tema de entre lo podemos ver si cumplimentan las tareas, si no las cumplimentan, que le haya puesto ganas, y ese es un poco el filtro que hacemos, ver que esa persona realmente ha trabajado y le ha dedicado ganas al proyecto. Si bien no ha trabajado nada y de repente quiere ir a Barcelona, pues no es así. Sí, claro. O sea que al fin y al cabo es un poco el cupo de la ubicación, ¿no? La norma que te ponen entre comillas, como quien dice. Y un poco, pues, la participación de los compañeros, quienes hayan invertido. Sí, exacto. ¿No? También hay otros eventos generales, por ejemplo, la presentación de Fórmula 2 en Spain, que fue a principios de marzo, pues fuimos 3 compañeros, pero fuimos 3 compañeros únicamente porque 3 compañeros solamente dijeron que iban. Estos que hemos hecho, la mayoría de ellos no los hemos tenido que pagar nosotros, aunque estamos ahí peleando con la universidad a ver si pues, nos puede pagar algún más o lo que sea, nos puede dar algún tipo de ayuda. Estamos hablando con propios patrocinadores que nos puedan ayudar con ese tema. Ah, vale, porque por lo general ese tipo de traslados y participación y demás son... De momento esos traslados los hemos hecho eso, pagando nosotros mismos el billete de avión, pagándonos la estancia un poco, con un poco de ayuda si algún gasto si hemos cogido pues de un dinero que teníamos ahí en el equipo, pero básicamente eso. Vale, gracias. De nada. Vale, luego Isaac nos pregunta ¿en qué lugar realizar los trabajos para el proyecto? Pues bien, en principio ahora con todo esto del COVID, nosotros el año pasado tenemos lo que es la nave 2 de la escuela o sea, donde está la escuela de ingeniería industrial, la escuela lo que le llaman el edificio de informática y todo esto, lo instalado de la Facultad de Física y Matemáticas. Allí hay unas naves, entonces nosotros en una de las naves esas, que es la nave 2, es donde desarrollamos la mayoría del trabajo. Además también tenemos un despacho, que es donde guardamos las cosas así de forma más general. Un ordenador propio del equipo, que es donde realizamos los ensamblajes y las simulaciones más potentes de las simulaciones potentes que tengamos que hacer. Y bueno, eso es un poco. Y además también estaba colaborando con el SEGAI, que es el servicio de mecánica y electrónica de la universidad, que el servicio de mecánica tiene una nave de allí, que es donde, por ejemplo, vamos a soldar el chasis y vamos a hacer muchas de las piezas que
que necesitamos. No sé si eso responde a tu pregunta, Isaac. Bueno, pues ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Vale, pues si no hay más preguntas, pues nada, decirles muchas gracias a todos por haber asistido. Eso, ya vamos pasando los formularios estos de captación para que se escriban y puedan pues, tener acceso a las entrevistas personales. También los publicaremos en Instagram y tal. Edgar, ¿se podría pertenecer a más de un departamento? En principio no debería, pero en caso de que a lo mejor veamos que estamos faltos de personal, por ejemplo ahora en esta época, por el tema del COVID, pues no les voy a mentir, nos hemos quedado un poco cortos equipo en algunos departamentos y sí es verdad que hemos tenido que ponernos algunos de un mismo departamento a hacer cosas de diferentes departamentos. Pero la idea es que no, la idea es que únicamente trabajes en tu departamento y trabajes en tus partes, pero siempre puedes decir, oye, mira, pues ya estoy cansado, yo qué sé, de trabajar en el departamento de dinámica y quiero aprender cómo es la aerodinámica. Pues venga, hablas con Charlie en este caso, que es el departamento de mecánica, y le dices, mira, me quiero cambiar de departamento para este otro departamento. Y sin más problemas se habla y se intenta cambiar y para si quieres, si te interesa trabajar en otras cosas en el futuro. Pero es eso, depende al final del número de personas que hay en el equipo. Vale. Bueno, pues nada, eso. Una pregunta. Dime. Además de, bueno, de lo típico de ser personas serias y disponer tiempo para el equipo, ¿hay algún tipo de condicionante adicional o requisito para a la hora de que ustedes elijan quiénes entren y quiénes no? Nosotros por experiencia, que ya llevamos pues eso, 4 años trabajando y viendo un poco cómo es la forma muchas veces de trabajar de la gente y tal, el requisito más que básico es que la persona esa tenga una motivación de trabajar. Si es verdad que a lo mejor dentro de, pues eso, si tenemos varias personas motivadas, a la gente de, pues yo que sé, de primero de carrera muchas veces le solemos decir, queremos que forme parte del equipo, pero ahora mismo, pues yo que sé, el año pasado, por ejemplo, se apuntaron un montón de gente y tuvimos que dejar a gente fuera. Pues dijimos, no queremos que dejes de estar en el equipo, entonces vamos a esperar hasta final medio año y puedas ir ese año de voluntario a la competición de Fórmula 2 en Spain, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la idea, pero, ¿sabes? Depende al final de las personas que sea. Y si hay gente de primero muy motivada, con experiencia y tal, lo solemos coger también. Pero es eso, depende un poco de todo eso. Vale, vale. Porque ¿cuál es el cupo máximo del equipo, por lo que acabas de decir? Hay unos valores mínimos por persona, están en un documento por ahí, pero no te sabría decir ahora mismo exactamente cuánto. O sea, depende de cada departamento y depende un poco de las personas que veamos que se quieran inscribir. Vale, vale, vale. Gracias. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, eso. Cualquier pregunta que tengan más, no duden en ponerse en contacto por correo con nosotros, o si lo prefieren por Instagram o por donde quiera. Y nada, estamos en contacto, publicaremos los formularios, pues los hemos pasado por aquí, lo publicaremos en Instagram para que puedan acceder a hacerlo por Instagram. No se olviden, es muy importante que pongan el correo el correo para nosotros poder tenerlo en cuenta, o sea, para poder enviarlo, para que sea todo por medio dentro de la universidad y eso. En principio, Pablo, eso lo dije en la primera presentación, que puede ser que no estuviste, pero te lo comento. En principio, las charlas personales, o sea, nosotros el viernes 6 de noviembre cerraremos el formulario y ese fin de semana intentaremos mandarles un correo a todos con una lista diciéndole a qué hora tiene la charla y en qué sesión de Meet, por ejemplo. En principio, vamos a intentar hacerlo todo online. Y entonces, desde el lunes 9 de noviembre al jueves 12 de noviembre, daremos esas charlas y el viernes 13 de noviembre intentaremos que salgan ya las listas con las personas finales que formarán parte del proyecto. Al final les mandaremos un correo y les diremos a las personas pues que veamos que no, pues eso. Bueno. Déjame parar.
Y nada, de todas formas, estas charlas quedarán también en el canal de YouTube, que ya las pondremos por si se han perdido alguna y